Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Me hacen una pregunta un poco, digamos, compleja, controvertida en su respuesta, pero que es una pregunta sana y válida que considero yo que podemos responderla. Bueno, la pregunta que me formulan es si es cierto que existe infiltración de masones en la Iglesia Católica. Pues sí, la respuesta es sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, es sencillo poderlo determinar. Resulta que cuando se conoce bien la voz del pastor, se conoce bien la enseñanza de la Iglesia Católica, se conoce bien la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo, se conoce bien los escritos de los padres apostólicos, se conocen los escritos de los padres de la Iglesia, se conocen la realidad de lo que han venido también transmitiendo en sus documentos pontificios los respectivos papas a través de la historia. Vemos una clara enseñanza de una clara doctrina. Bien. Y en la medida que van pasando los años, entonces vemos que esa doctrina pues se mantuvo y se mantuvo muy firme y siempre que avalada y respaldada por los papas sucesivos al anterior, ¿no? La doctrina siempre se mantenía. Y cuando había algunos cambios, algunas cosas, eran cambios simplemente más bien como de forma, no de fondo. Por ejemplo, en cuanto a la celebración de los sacramentos, si hacemos un desarrollo en el itinerario de cómo se fueron celebrando los sacramentos desde el primer siglo hasta ahora, vemos unos cambios de forma, ¿no? Pero la esencia, el fondo, se mantiene. El agua, ¿no? La bendición, el Santo Espíritu, la luz, ¿no? La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que sí ha habido unos cambios en el desarrollo de la enseñanza, de la vivencia de la liturgia, unos cambios, pero más bien de forma, no de fondo. Entonces, si no se cambian las cuestiones de fondo, pues es que se mantiene la doctrina, la enseñanza. Bien. Ya más o menos acercándose el siglo XIX, empezaron a aparecer planteamientos muy novedosos. Planteamientos que ya no eran temas de forma dentro de la enseñanza o dentro del desarrollo de la liturgia de la Iglesia, sino más bien temáticas y situaciones más bien de fondo, no de forma, sino de fondo. Nuevas ideas, nuevas perspectivas, entonces aparecen ahí los escritos de algunos papas, ¿no? Que empiezan a controvertir y a hablar sobre los modernistas, ¿no? Entonces, con sus bulas, con sus documentos pontificios, entonces van a contrarrestar o a tratar de contrarrestar esa montaña de modernismo que iba prácticamente alzándose dentro de la estructura, la doctrina, la liturgia y todo lo que concierne a la Iglesia Católica, tratando de diluir, de ablandar, de socavar la enseñanza de 2000 años. Bueno, entonces, cuando empezamos a analizar el ablandamiento de la doctrina, vemos pues que hay una infiltración. Entonces, ¿por qué? Porque se está democratizando el lenguaje, las homilías, los pronunciamientos en los púlpitos, las enseñanzas, se democratiza el lenguaje, ya no hay esa manera de señalar, de decir la verdad, porque la verdad hoy en día es demasiado incómoda. Hoy la verdad trae mucho problema para el que la dice, ¿no? Entonces, hasta llegan a decir, ¿y cómo sabes tú que tienes la verdad?
entonces aparece pues todo ese ambiente relativista, a toda esa realidad secularista, todo ese ambiente bastante laxo, donde ya nadie puede decir nada porque está juzgando, porque ya uno no puede advertir, porque está condenando, porque ya uno no puede mantener un orden dentro de la celebración porque ya es muy rígido, porque ya uno no puede vestir con sotana o con cuello porque es demasiado tradicionalista y así. Entonces, hoy entonces lo que tratan es más bien de protestantizar a la iglesia. Y con, con el avance, ¿no?, de planteamientos nuevos doctrinales, que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotisas, que los homosexuales puedan casarse sacramentalmente, que cambiar toda la realidad de la moral sexual para que no seamos tan rígidos, tan duros. Entonces, que los luteranos puedan llegar y acceder a la comunión, que ser homosexual es un orgullo y hay que estar muy felices y muy contentos de serlo, que levantan y aplauden toda esta realidad del orgullo gay, de los lobbies gay, de estos colectivos homosexuales, y a los sacerdotes que quieren más bien ayudar a las personas que quieren salir de esa realidad homosexual, los condenan, los señalan. Bueno, entonces vemos que es el lenguaje, la doctrina, las formas, ¿no?, han venido cambiando, ¿no?, y han venido socavando y la estructura, la base de la Iglesia Católica, es decir, su tradición y la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la realidad de fondo pues empieza a transformarse. Vamos a mirar si estas cosas no son de alguna manera, estos ejemplos que voy a dar no son de alguna manera enfoques protestantes, masones. Una de las características que identifican al masón es que trabaja siempre por el ser humano. Son altruistas. El ser humano lo puede todo. El ser humano, en virtud de su solidaridad, de su ayuda mutua, de su encuentro, ¿no?, de su ciencia, de su intelecto, puede llegar a consolidar sociedades verdaderamente reales, sin necesidad de ningún Dios. Porque es el hombre el que construye su vida, es el hombre el que hace historia y es el hombre el que puede hacer que este mundo se transforme para algo mejor. Es decir, la persona humana como centro. No necesitamos de deidades, no necesitamos de ángeles, no necesitamos de concepciones virginales, no necesitamos de guerras celestiales, ni ningún tipo de milagros, ni nada especial. Es el hombre, en virtud de su solidaridad, de su tolerancia, de su encuentro, de sus diálogos para concertar una paz universal y una fraternidad universal, entonces se puede lograr. No se necesita ninguna cuestión de Biblias o de libros sagrados o de nada de esas cosas. Entonces, entonces empezamos a mirar que los que plantean este tipo de cosas, pues, ¿cómo viven? Pues entonces usted empieza a mirar dentro de la iglesia a qué se está haciendo énfasis. Entonces se trabaja mucho sobre los ambientes, los ecosistemas, ¿no?, la ecología, tenemos que cuidar la casa común, hay que organizar pues que las fuentes hidrográficas, y entonces, bueno, sí, y que la Pachamama, porque la Pachamama es la que nos ofrece todo, la Pachamama es la que nos da todo, la que hace posible que se viva bien en esta tierra. Entonces, es una realidad netamente, ¿qué?, humanista. Entonces no hay referencia a un Dios creador, no hay referencia a un Dios que invita a una transformación de vida en la historia. No hay un Dios que salva, no hay un Dios que invita a la conversión, no. La conversión no es necesaria la conversión. Tenemos errores, tenemos fallas, nos equivocamos y pues podemos cambiar esas fallas, esos errores, porque todo el mundo se equivoca.
Entonces la conciencia de pecado no existe, y si no existe conciencia de pecado, pues entonces ¿para qué Jesucristo que viene a redimirnos de nuestros pecados? ¿Ves? Entonces saquemos a ese ser que es extraño y si lo incorporamos en nuestra vida, pues es un ser extraordinario. Jesucristo es un ser extraordinario, una maravillosa persona, un hombre que estuvo aquí haciendo el bien y que nos dejó una bonita enseñanza y Él nos enseñó a ser buenos. O sea que se reduce a Cristo Jesús simplemente a un moralista, quitándole la categoría de Dios, y por eso es equiparable a Mahoma, a, a Lao Tse, a Buda, a Krishna, ¿no? A Confucio y a otro por ahí, Avatar, importante dentro de la historia de la humanidad. Cuando se nos van metiendo planteamientos que van diluyendo la doctrina que está consignada en el Catecismo de la Iglesia Católica y van diluyendo la palabra del Señor, descafeinándole y dándole un vuelco, entonces obviamente hunden y tocan el fondo. Por ejemplo, lo que hace este sacerdote jesuita James Martin, ¿no? Y junto con él otros, que nadie les ha podido parar el trabajo para que se entienda que la homosexualidad es algo estupendo, ¿no? Y entonces, y defiende estos colectivos gay y los ampara y estas cuestiones. Entonces uno dice, ¿este hombre está pensando en sus almas? Porque aquí el problema de James Martin es lo siguiente, que él los catequizara para ayudarles a salir de su situación, a asumir su situación de vida. No, él no hace eso. Él lo que hace es, bravo, ustedes están bien. Si ustedes son así es porque Dios quiso. O sea, ámense y acuéstense y tengan sus relaciones. Si Dios es amor, porque es que la Iglesia Católica no ha podido entender nunca la sexualidad humana. Eso dice James Martin. Esos son planteamientos diametralmente opuestos a una enseñanza de la Iglesia. ¿Quién le dice algo a este señor? Nadie. Sale otro diciendo que el diablo no existe, que es una realidad simbólica. ¿Quién le dice algo? Nadie le dice nada. Una monjita hereje, ¿no? Que quién sabe dónde estudió teología esa señora, ¿no? Que la Virgen está, que a mí me parece que la Virgen está enamorada de San José y por eso tuvieron relaciones sexuales, pero eso no se puede decir porque... Y nadie le dice nada. Una Teresa Forcades y nadie le dice nada. Un Scorbon y nadie le dice nada. Otros tantos, un Casper y nadie le dice nada. ¿No? Todo un planteamientos de la teología de la liberación, planteamientos modernistas, planteamientos muy secularistas, relativistas, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que eso, ¿por qué aparece? Precisamente porque hay personas, ¿no? Masones infiltrados dentro de la Iglesia Católica que se empiezan a descubrir en la medida de que empiezan a hablar. Cuando uno nos empieza a escuchar hablar, entonces dice, ese no es católico. El lenguaje se conoce, por eso es importante, querido amigo, que atienda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, mire, la palabra del Señor jamás va a pasar. Va a pasar todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Nunca va a pasar el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, porque ese verbo tiene la verdad. Y ese verbo, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Nuestro único Redentor y Salvador. Jesucristo es el camino, el único camino para llegar al Padre, el único camino para llegar al Padre. No es el camino sinodal, no. Esos se salieron del camino y están haciendo un camino sinodal, porque se salieron del camino que es Cristo Jesús. Estas personas, por ejemplo, nos están advirtiendo que ahí hay gente infiltrada que son masones, ¿no? Usted no tiene pruebas, usted no ha estado allí en sus logias, en sus ritos. No, pero es que no hay necesidad de eso, simplemente es que la palabra del Señor es una, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que cuando penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, cuando se saca, nunca regresa vacía. Y Jesucristo tiene una palabra, porque es el verbo encarnado, y Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba desde siempre con el Padre, con Dios, y que era Dios. Entonces uno conoce una palabra. Por eso Jesucristo dice que cuando habla sobre el pastor, que las ovejas conocen la voz del pastor, y el pastor conoce el nombre de sus ovejas. Y la llama por su nombre.
Y esas ovejas hacen parte del redil del Señor. Pero también la palabra nos enseña que hay unas ovejas que no son del redil del Señor. Entonces usted va viendo que la palabra que conocemos nosotros, que ha estado en su iglesia, que ha estado en la iglesia que Jesucristo mismo edificó, fundó, esa palabra se conoce. Cuando usted escuche palabras distintas a las enseñadas y transmitidas por el Señor Jesucristo en su iglesia y que han sido custodiadas por el magisterio, cuando usted escuche este tipo de palabras, entonces usted va viendo que sí, ese sí es pastor, ese sí sabe. Pero cuando empieza usted a escuchar palabras distintas, enfoques distintos, realidades bastante etéreas, muy humanistas, ¿no? Donde la parte de la divinidad se pierde, hay que estar muy agudo, hay que estar muy atento a esto, ¿no? Entonces, claro, no vendrán pues los lance en ristre en contra del padre Raúl porque dice estas cosas. Pues sí, que lo digan, ¿qué podemos hacer? Adelante. Pero estas cosas hay que decirlas. Por lo tanto, que existe masones dentro de la Iglesia Católica, sí, eso es un hecho. Eso no hay que ponerle ningún tipo de duda. El maligno está en todas partes, ¿no? Tiene esa capacidad de la ubicuidad, ¿no? Que es el don de estar en todas partes, distinto de la bislocación, que está en dos sitios al mismo tiempo. Entonces, el único lugar donde no está el maligno es en el sagrario, en la Eucaristía. Por eso Judas salió del cenáculo. Haz lo que tengas que hacer ya lo pronto. Entonces Jesús nos invita a estar en su iglesia y nos enseña su palabra. Y cuando usted, que conoce la voz de su pastor, empieza a escuchar palabras distintas a las enseñadas por nuestro Jesucristo, entonces ya va descubriendo quiénes son los que están infiltrados. La conversión, cuando nos hablan de una conversión ecológica, una iglesia con rostro indígena, ¿qué es eso? Una conversión en Cristo Jesús, ¿no? Y tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no necesitamos rostros indígenas, ¿no? Ni conversiones ecológicas. Necesitamos a Cristo Jesús, que se nos predique a Cristo Jesús y llevar a esta gente que vive en estos sectores, ¿no? De la Amazonía y de otros lugares también selváticos, ¿no? Entonces, llevarles el mensaje de salvación, llevarles el rostro de Cristo, no el rostro indígena, llevarles el rostro de Cristo, llevarles la conversión a Cristo Jesús, porque no vamos a hablar del buen salvaje, ¿no? Criterio filosófico, el buen salvaje, ¿no? El indio santo, bueno, puro, que nos va a enseñar. Olvídese de esa tontería. El indígena es ser humano y tiene pecado y malas inclinaciones y debilidades. Pero no, lo ponen como el super Tarzán. No. Por favor, sálgase de ese tipo de pensamiento que lo subyuga. Mire la palabra del Señor. Y todos esos ambientes y esas atmósferas tan enredadizas o tan contaminadas, pues lo van a afectar. Sino de la Amazonía, sino en Alemania o camino sinodal, dos realidades que van a traer para la Iglesia Católica profundos problemas. No crea que esto va a tener una solución pronta. No. Olvídese de eso. Eso está en la Sagrada Escritura, vendrá una gran apostasía y la estamos viendo y son los comienzos y son las señales. Tal vez yo me muera y tal vez sus hijos se mueran y esto todavía no vaya a suscitarse más complejo, pero estamos en un camino de bastante complejidad, ¿no? Y situaciones muy duras que tenemos que estar alertas, ¿no? Pero que estamos en un ambiente enredadizo y que la masonería se nos metió a la iglesia, claro que sí. Cuando su santidad Pablo VI dijo que el humo de Satanás se metió por alguna de las fisuras de la iglesia, ¿qué fue lo que quiso decir? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.